El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer allí desde el verso 1 en adelante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, como hemos estado hablando acerca de estos, hoy voy a tocar algunos puntos para entrar en sí en lo que es el primer don. Dijimos que la puerta de los dones es la llegada del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta, esa es la puerta que se abre para que esa persona comience a moverse en los dones del Espíritu Santo, los 9 dones que posee el Espíritu Santo. La manifestación del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Cuando se produce el bautismo del Espíritu Santo en un creyente, en una persona, en una iglesia, comienzan a hablar en nuevas lenguas. Hemos explicado que el bautismo del Espíritu Santo es para todo creyente. Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Así que todos los que estaban ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso indica que si Dios bautizó a toda la iglesia primitiva con el Espíritu Santo, Dios quiere también que la iglesia de hoy en día en general, en el mundo entero, también sea llena del bautismo del Espíritu Santo, hable en nuevas lenguas. Así que las lenguas es para todo creyente, todo hijo de Dios tiene el derecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? De manera que el hablar en lenguas es la puerta de entrada para que los dones comiencen a operar. Es la puerta para que los dones comiencen a funcionar y a moverse en esa persona. Cuando se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo, se manifiesta a través de las lenguas que se hablan, lenguas extrañas que aparece allí en la Escritura. O aparece en nuestra Biblia, porque en el original no aparece eso, sino más bien géneros de lenguas. Y cuando se manifiestan las lenguas, entonces eso testifica que el bautismo del Espíritu Santo se produce en esa persona. Y cuando se produce el bautismo con el Espíritu Santo en esa persona, se abren las puertas para que los dones, los 9 dones del Espíritu Santo puedan comenzar a funcionar en esa persona. Mire la importancia del hablar en lengua, de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Abre la puerta a los dones del Espíritu Santo.
Yo he explicado en estos días que no existe ni una persona en la iglesia del Señor Jesucristo que Dios no le haya preparado para que reciba alguno de estos dones o para que se manifieste en él alguno de estos 9 dones que vamos a estar estudiando en todos estos días. Así que para todos nosotros hay. Dígale al que está a su lado, para ti hay dones. Ahora, tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien administra estos dones. Dice el verso 4 del capítulo 12 de Primera de Corintios, dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿De cuál Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que reparte los dones, el que mueve los dones. Dice ahí abajo el verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿A cuál Señor se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Jesucristo es el que da ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Jesús es el que establece ministros, ¿ok? Establece ministerios. Pero el Espíritu Santo da dones, produce dones, mueve los dones en el creyente. Por eso dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo que reparte estos 9 dones, que mueve estos 9 dones. Es Él. Y nosotros tenemos que entender que es Él el que administra estos dones. Él es el que los produce. Administrar o alguien que administra algo es alguien que dirige, que guía todo eso. De manera que es el Espíritu Santo quien mueve los dones, no el creyente. No es como se ha enseñado y se ha malinterpretado cada uno de estos principios y de estos dones, y no es como se han aplicado en muchas ocasiones, donde vemos personas diciendo, no, yo voy a hablar, a profetizar, voy a decir tal cosa, voy a mover tal don, y entonces haciendo saber a la gente que Él va a mover ese don, cuando el don lo mueve es el Espíritu Santo, cuando Él quiere, no cuando tú quieres. De manera que es el Espíritu Santo quien administra estos dones. Y Él es el que los mueve cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. No hay tal cosa como, por ejemplo, el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas y el don de géneros de lenguas. Están las lenguas del creyente y están los géneros de lengua que se manifiestan cuando se va a manifestar una interpretación. ¿Ok? Que está envuelto con la profecía. No hay tal cosa como, hermanos, cállense, voy a profetizar. No, eso no es así. El Espíritu Santo lo mueve cuando Él quiere. Cuando Él quiere traer una profecía, la mueve. Puede utilizar un creyente, puede utilizar un líder, puede utilizar un anciano, puede utilizar al pastor, puede utilizar a cualquiera. Cuando Él quiera moverlo, lo mueve, no cuando nosotros queremos. Ahora, las lenguas del creyente las hablamos nosotros cuando queremos. Cuando quiere hablar usted en español, habla en español. Los que hablan en guayú, cuando quieren hablar en guayú, hablan en guayú. O los que hablan en inglés, cuando quieren hablar el inglés, lo hablan. Bueno, el hablar en lenguas es un idioma que Dios te ha dado para que te comuniques con Él. Pero el género de lenguas e interpretación entra dentro de los 9 dones del Espíritu Santo que los mueve Él. Él es el que los administra, no nosotros. Dígale al que está a su lado. Él es el que los administra, no nosotros. Quiero dejar eso bien claro. Él es el que los mueve, no nosotros. Cuando Él quiere, mueve ese don. Cualquiera de estos 9 dones que están acá. Cuando Él quiere. ¿Ok? Así que ese es el Espíritu Santo quien administra. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones. Pablo dice en una parte que debemos anhelar los mejores dones. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros podemos tomar los dones. No, este es el don que yo quiero utilizar o el que voy a utilizar. No, el Espíritu Santo es el que reparte y reparte como Él quiere. Nosotros podemos tener un anhelo de algunos dones o de todos los dones, pero el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, no como nosotros queremos. De manera que cuando Pablo habla acerca del deseo de anhelar los dones, estaba hablando de un deseo de que los dones del Espíritu Santo se muevan en uno.
de no ignorarlos, de no dejarlos a un lado, sino tomarle la atención necesaria a esos dones y el interés necesario a esos dones. ¿Ok? Por eso es la palabra de Dios y la enseñanza acerca de esto, para despertar el interés de los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Así que es el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere. Veamos el verso 7 y el verso 11 del capítulo 12 que acabamos de leer. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dice, le es dada, indicando que alguien se lo está dando, en este caso el Espíritu Santo. Veamos el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Mire que no dice que las hacemos todos nosotros los que tenemos los dones. Nos dice, la hace uno. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que Él es el que reparte los dones en la iglesia y reparte a cada uno en particular como Él quiere, como Él desea. De manera que, como dice el verso 4, hay diversidad de dones. Dentro de la iglesia hay diversidad. No todos los dones van a funcionar de la misma forma o en la misma persona. En una persona puede funcionar de una forma, en otra persona pueden funcionar otros dones, en otra persona pueden funcionar otros dones, y así sucesivamente. Hay diversidad de dones. El Espíritu Santo, vamos a ver esos dones dentro de la iglesia como Él quiere, diversamente, en cada uno en particular, de diferentes maneras. Puede que en algunas cosas se parezcan a otros dones que se mueven en otro hermano, pero siempre va a haber una diferencia. Va a haber algo diferente. Yo no sé si usted ha tomado en cuenta ministerios que se mueven en los dones de sanidades y se da cuenta que se mueven los dones de diferentes formas, en diferentes ministerios. Así que es el Espíritu Santo quien reparte los dones para provecho. Dígale al que está a su lado, es para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Para provecho de quién? De la iglesia del Señor Jesús. Para eso el Espíritu Santo lo reparte. No para que nosotros entremos en vanagloria. No es que yo tengo tal don. No es que a mí se me mueven los 9 dones del Espíritu Santo. Se fue tan lejos que se fue a un apostolado. Porque son los apóstoles que poseen los 9 dones completamente, los 9 dones del Espíritu Santo en ellos. Porque se mueven los 5 ministerios. Así que Dios da los dones, o el Espíritu Santo da los dones para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de la iglesia y para la gloria de Dios Padre. No para nuestra gloria ni para nuestra exaltación, no para que estemos diciendo, no, es que yo tengo tales dones y tales dones. Y a veces pensamos que por los dones podemos medir el nivel de espiritualidad de una persona. Jamás. Los dones son una cosa que los mueve el Espíritu Santo, y el nivel de espiritualidad de una persona se mide a través de los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Cómo se demuestra la madurez de un creyente? Cuando ese creyente le hacen algo y tiene ligereza para perdonar. Pero no porque se muevan los dones. Recuerde que los dones los mueve el Espíritu Santo, mientras que los frutos del Espíritu del creyente los deja fluir el creyente. Hay personas que dicen, Señor, dame paciencia. No, ya Dios te dio paciencia. Solamente tienes que dejarla fluir. Es un don de tu Espíritu. O mejor dicho, un fruto de tu Espíritu. Porque cuando hablamos de dones, hablamos de los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo no va a usar a todos del mismo modo. A algunos de una forma, a otros de otras formas y a otros de otras formas. Piense por un momento, alguien que quiera, no, Señor, úsame como así como se mueven los dones en Benny Hinn. Bueno, Benny Hinn tiene una forma de ministrar y se mueven en él unos dones, pero Dios tiene los tuyos. Dígale al que está a su lado, busca los tuyos, no los de los demás. Y no está mal, hermanos, en anhelar esas cosas.
Pero Dios tiene lo tuyo en particular. Dios te tiene lo tuyo específicamente. El Espíritu Santo te va a repartir como Dios quiere que tú recibas. Aleluya. Santo. De manera que es el Espíritu Santo quien reparte y nos mueve de diferentes formas. Piense por un momento los dones de Eunice. Voy a poner unos ejemplos con Gladys o con otro hermano en particular. Son diferentes. Eunice tiene una forma de ministrar, Gladys tiene otra forma de ministrar, yo tengo otra forma de ministrar, ustedes tienen una forma de ministrar, de orar y todas esas cosas. Así que hay diferencia. Verso 8, leamos allí, o desde el verso 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Ahí tenemos el primer don en la lista en el cual nos vamos a concentrar hoy. Hemos hablado que hay 3 grupos de dones. Son 9 dones que se reparten en 3 grupos de 3. Uno de los primeros dones es los dones de revelación. Se conocen como los dones de revelación, donde Dios revela cosas. Estos dones de revelación se componen por el don de palabra de sabiduría, que vamos a estar estudiando hoy, el viernes vamos a estudiar el siguiente, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. El segundo grupo de 3 se componen por los dones de expresión oral o de emisión. Y estos dones, cuando se manifiestan, Dios habla, Dios trae palabra. A través de estos dones Dios ministra, Dios habla. En otras palabras, estos dones son la boca por donde Dios habla. ¿Ok? Que es el don de profecía, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Tenemos el tercer grupo, que son los dones de poder. Estos dones de poder, cuando se manifiestan, Dios produce milagros sobrenaturales. Ahora hay que entender algo. Todos estos dones son sobrenaturales, no es algo normal. Tenemos el don, los dones de poder se componen por el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Ahora, todos estos dones que están ahí, que se componen en 3 grupos, son sobrenaturales. Cuando hablo de sobrenatural, estoy hablando que están por encima de lo natural. Se manifiestan sobrenaturalmente. El Espíritu Santo es sobrenatural. Cuando Él manifiesta estos dones, se manifiesta en esa área. ¿Ok? Así que ahí tenemos los 3 grupos y vamos a concentrarnos en la palabra de sabiduría. Ahora, casi siempre, la mayoría de las veces, todos estos dones se mueven juntos. Se mueven juntos. Cuando digo que se mueven juntos, estoy diciendo que de repente se mueve el don de palabra de sabiduría con el don de palabra de ciencia. Como también se puede mover allí mezclado el don de discernimiento de espíritu, de diferentes formas. Como también se pueden mover los primeros dones con el segundo grupo, mezclados unos con otros. Pero hoy los vamos a separar cada uno de ellos para ir definiendo en sí y ir conociendo cada don. ¿Ok? Como le dije, vamos a hablar de la palabra de sabiduría. Y esta palabra, la palabra sabiduría, mayormente se mueve mezclada con la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría siempre va a tratar con el futuro. Ella siempre te va a hablar del futuro. Ella siempre te va a hablar de los planes que Dios tiene para ti. Ella siempre te va a expresar la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que haga. Siempre la palabra de sabiduría, cuando ella se manifiesta, va a traer algo para el futuro. Te va a traer una palabra para el futuro. Ahora, la palabra de ciencia que vamos a tratar el día viernes, ella siempre trata con el pasado y el presente. Lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo ahora mismo.
Mientras que la palabra de sabiduría siempre va a hablar de algo que viene, del porvenir, de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Ok? El don de palabra de sabiduría es el mayor don de todo este grupo de 9 dones. Es el mayor de todos. Y estos dones es donde Dios revela el futuro. Y lo más tremendo es que el diablo en muchas ocasiones trata de imitar estos dones. Trata de revelar el futuro, tratando de acertar y de llegar. Y sabemos que cuando el diablo manifiesta y habla algo, una palabra para el futuro, los demonios van a moverse y a buscar la forma de hacer cumplir lo que el diablo dijo. Pero cuando Dios dice una palabra de sabiduría que va a hablar acerca del futuro por encima del diablo, de los demonios, de los principados, de las potestades, Dios va a cumplir lo que habló. Aleluya, santo. Santo, 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 santo. De manera que si Dios te ha dado una palabra de sabiduría y te ha hablado acerca del futuro, de lo que tú vas a hacer, créelo, mételo en tu corazón, camina por encima de esa palabra y te aseguro que verás lo que Dios te ha hablado, porque cuando Él habla no hay quien haga que Él detenga eso. Aleluya, santo. De todos los dones, el don de palabra de sabiduría es el don más importante de todos, porque trata con el futuro, descubre la mente de Dios, se manifiesta a través de este don para dar a conocer lo que es la omnisciencia de Dios, que conoce lo que va a suceder en el futuro, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Nadie le va a ganar a Dios en saber las cosas que van a suceder. Él sabe todo, Él es omnisciente, conoce todo. Es tan sabio que le dio a los hombres de Dios que reunieron esos requisitos para escribir lo que Dios quería que escribieran, y habló de todas las cosas que van a suceder. Si Él dijo que Cristo viene, es porque Cristo viene por su iglesia. Lo que pasa es que el diablo se ha inventado por ahí una alegoría diciendo que vienen los marcianos en una nave espacial y se van a llevar mucha gente. El mismo diablo sabe ya que eso se va a cumplir, y por eso sacó esa mentira. Así que la palabra de sabiduría siempre va a hablar del futuro. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural. No es algo natural, es algo sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios con respecto al propósito divino en la mente de Dios y su voluntad. Cada vez que Dios manifiesta esta palabra de sabiduría que trata con el futuro, te va a hablar posiblemente, ya muchos han oído acerca de esa palabra o se les ha manifestado una palabra y posiblemente no sabían cómo era, qué don se manifestó ahí. Muchas veces posiblemente Dios te ha dicho, te voy a usar grandemente, te voy a usar de esta forma, de esta manera o de tal forma, y está hablando del futuro. Dios está manifestando su voluntad, su propósito con tu vida. Yo recuerdo hace muchos años, todavía no me había casado, estando en Valencia hace más de 15 años. Estuve allá por un tiempo, por 6, 7 meses. Recuerdo que me había reconciliado y el Espíritu Santo vino a mi vida. Comencé a hablar en nuevas lenguas y en ese momento le dije, Espíritu Santo, había una actividad de un predicador. Yo había oído la información y había una actividad en la iglesia donde yo iba. La iglesia de donde yo iba, iban como 10 personas, habían tenido un montón de años en la misma condición. Y ya yo no quería de verdad ir para esa iglesia. Y le dije, Espíritu Santo, ¿para dónde quieres que vaya? ¿Voy para la iglesia o voy para donde vino el predicador? Y me vino la palabra de sabiduría, la voz de Dios que me dijo, ve para que el predicador, que todavía te falta una bendición. Estaba hablando del futuro. Yo me fui hasta que el predicador estaba hablando en la iglesia acerca del pecado oculto en la iglesia. A lo que termina el mensaje, cierra el mensaje, hace el llamado y hace el llamado también abiertamente a todos los creyentes que vinieron a buscar una bendición. Yo dije, eso es conmigo, por la palabra de ciencia que Dios me había dado.
Cuando me paré allí frente al predicador, recuerdo la palabra de aquel predicador. Yo sé que fue Dios que me habló en aquel tiempo y me dijo: te voy a dar un lugar en mi iglesia donde mucha gente te va a admirar. Y hoy en día estoy caminando por la palabra de ciencia que Dios me dio hace más de 15 años atrás. Aleluya. Santo, santo, santo. De manera que cuando la palabra de sabiduría, cuando ella se manifiesta, siempre va a venir para animarte, para alientarte, para darte un empujón a que sigas hacia adelante. Ella no va a venir para desanimarte, no. Ella viene para animarte, para decirte que sí puedes lograrlo, para decirte que sí puedes seguir hacia adelante, que aunque hayas fallado, puedes levantarte y seguir hacia adelante y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Aleluya. La palabra de sabiduría es algo sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo manifiesta esta palabra de sabiduría, lo hace sobrenaturalmente. Ella va a revelar los pensamientos, los propósitos y la voluntad de Dios. Ella va a revelar lo que Dios tiene en su mente para ti. Siempre que se manifiesta una palabra de sabiduría, te va a revelar el propósito. Anótelo ahí en su cuaderno. La voluntad y la mente de Dios. Te va a descubrir los pensamientos que Dios tiene hacia ti. Y dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. De mal. De repente usted ha pensado: no, es que Dios no quiere nada conmigo, Dios no me quiere usar, Dios no tiene nada para mí. Pero déjeme decirle algo: Dios sí tiene cosas para usted. Dios las tiene. Cuando Él manifiesta la palabra de sabiduría, se manifiesta la voluntad, la mente y el propósito de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted no nació de nuevo ni vino a Cristo por casualidad. Usted vino a Cristo porque Dios tenía un plan con su vida. Y el plan que Dios tiene con su vida todavía no se ha detenido. Su plan sigue en pie, aleluya. El propósito por el cual Dios te llamó está en pie. Sigue allí, activo. Y Dios lo va a cumplir con su vida. De manera que la palabra de sabiduría revela los pensamientos y propósitos de Dios para un país, para la iglesia, para algún anciano, un diácono, un ujier, un colaborador, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, para un creyente, para cualquier persona. Cuando el Espíritu Santo manifiesta el don de palabra de sabiduría, puede hablarle a cualquier persona, para cualquiera. Recuerde que es el Espíritu Santo que lo mueve. El Espíritu Santo, no somos nosotros. Y cuando esa palabra se va a manifestar, se manifiesta para decirte la voluntad de Dios en el futuro, o lo que Dios quiere que tú comiences a trabajar para el futuro. La palabra de sabiduría puede ser dada a través de la voz audible de Dios. Puede ser dada a través de tu voz interior. Recuerde la experiencia que le dije: el Espíritu Santo me habló en lo interior. Ve para allá que todavía hay una bendición que te falta. Y en base a esa palabra yo me moví. La palabra de sabiduría puede venir a través de una visión. Usted de repente puede ver una visión y el Espíritu Santo le dice: esto es lo que va a suceder, tan y esto. Esto es lo que Dios tiene preparado para Venezuela o para la iglesia o para un creyente en particular. Es esto y esto. Y a través de la visión Dios le dijo lo que iba a acontecer en el futuro. Así que la palabra de sabiduría puede venir a través de una visión. Puede venir a través de un sueño. Dios puede darle una palabra de sabiduría. Recuerde que la palabra de sabiduría está envuelta con el futuro. Envuelve cosas, envuelve una nación, envuelve personas. Puede envolver todo ambiente. Así que la palabra de sabiduría también puede venir a través de un sueño. De repente una persona puede tener un sueño. Recuerde que el ángel se le apareció a José cuando iba a dejar secretamente a María. Dice la Escritura que el ángel se le apareció a José y le dijo en sueño el ángel: no dejes a tu esposa María, porque lo que está en ella, en su vientre, del Espíritu Santo es. Mire, ahí se estaba moviendo la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y el presente.
lo que está en ella del Espíritu Santo es, y le dijo, de ella nacerá un hijo, nacerá tiempo futuro, sabiduría, palabra de sabiduría, el cual vas a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué estaba hablando? De una palabra que se iba a cumplir en el futuro. ¿Cuándo se cumplió? Casi 2000 años después, o mejor dicho, a los 32 años después. 34 años. 9 meses ahí adentro y 33 años que vivió Jesús en esta tierra. 33 años con 9 meses. Específicamente. Pero le dio una palabra de sabiduría. Nacerá un hijo y le vas a llamar Jesús. Y este va a salvar al pueblo de sus pecados. Estaba dando una palabra de sabiduría, una palabra que iba a trabajar en cuanto al tiempo y que se iba a cumplir en el tiempo. ¿Qué le dijo Dios a Zacarías cuando estaba en el altar? Dice que le tocó ministrar en el altar de Dios, y cuando estaba presentando el incienso, quemando incienso, dice que el ángel de Dios se le apareció a Zacarías del lado derecho del altar. ¿Sabe por qué se aparece del lado derecho? Porque había una palabra también que había sido profetizada, había sido dicha, donde Dios iba a levantar un hombre que venía con el mismo espíritu de Elías. Ahora, cuando Elías soltó el manto, dice la escritura que Eliseo lo agarró. Pero cuando Eliseo murió, a nadie le quedó el manto. El manto de Elías que le fue transferido a Eliseo, lo pusieron del lado derecho del altar de Dios. Cuando el ángel se le presenta a Zacarías, se aparece del lado derecho del altar de Dios, donde estaba el manto de Elías, y ahí es donde le habla a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo con tu mujer. Y él estaba dando una palabra de sabiduría. Este vendrá con el espíritu de Elías. ¿Qué le estaba diciendo? Vendrá con la unción que tenía Elías. Le estaba dando una palabra de sabiduría. Le estaba diciendo lo que iba a acontecer dentro de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría siempre se va a manifestar hacia el futuro. Ella siempre va a hablar del porvenir, de lo que viene. Así que la palabra de Dios puede venir, o la palabra de sabiduría puede venir de cualquier forma. Puede venir a través de un sueño, como ya le dije el caso de José. Puede venir a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. En una administración, un pastor puede de repente tener una palabra para fulano y Dios le trajo la palabra. O de repente pasaron, yo no sé si le ha sucedido, pasaron al altar y el ministro que estaba ahí le dio una palabra de Dios para su vida, hablándole acerca del futuro. Esa es la palabra de ciencia. Puede venir de diferentes formas. Puede venir a través de la manifestación del don de lenguas, géneros de lenguas e interpretación. De repente alguien se levanta, comienza a orar en lenguas o hablar en lenguas y se manifiesta el don de interpretación a través de esa misma persona como a través de otra persona, y vino una palabra para la iglesia en ese particular. ¿Y cuántos han tenido esa experiencia, han vivido esa experiencia en una iglesia? Yo la he vivido, donde en algunas iglesias que he llegado he visto que de repente un hermano se levanta y trae una palabra, o mejor dicho, habla en géneros de lenguas y viene y se manifiesta el don de interpretación, y Dios trae una palabra para el pueblo, la iglesia en general. Así que la palabra de sabiduría puede venir de cualquier forma. Puede venir a través de los predicadores, como también puede venir a través de un creyente. A través de los ángeles también se manifestó la palabra de sabiduría. Recuerde que el ángel se le apareció a José en sueño y le dijo cómo iba a llamar al niño que nacería. Le dijo, le pondrás Jesús, y todas esas cosas. Le habló del futuro. Le dio una palabra acerca del futuro. En estos días, recuerdo hace unos días atrás, y yo no sé si usted le ha prestado atención a eso. Cuando vino Yair, el hermano Yair dijo, este lugar va a quedar pequeño. ¿Cuántos oyeron eso? Recuerdo el hermano que dio la primera ofrenda para la radio. Él es ciego, no ha venido nunca para acá. Y cuando fui hasta allá para tomar la ofrenda que él prometió para lo de la radio, él me dijo, hermanos, Dios me trasladó hasta ese lugar. Y ese lugar, aunque es grande, va a quedar pequeño.
Y yo dije, este hermano ni siquiera nos conoce, solamente nos oyó por allá, nos oyó a través de la radio, no ha venido para acá, ni seña de que haya venido, y aunque haya venido, ¿cómo va a ver todo esto si está ciego? Y yo estoy pendiente de lo que Dios habla. Una vez me senté con el hermano Loy, estaba en su casa, me dijo, pastor, eso hay que ampliar eso, porque ese lugar, aunque lo cerremos, va a quedar pequeño. Y yo tomé esa palabra de sabiduría. Así que Dios puede manifestar la palabra de sabiduría de cualquier forma. A través de los ángeles, a través de un creyente, a través de los ministros, a través de la lengua y interpretación de lengua, a través de una profecía, a través de Jesucristo, a través de una voz audible, a través de la voz interior que está en tu espíritu, de cualquier forma. Y uno tiene que conocer el don de palabra de sabiduría para saber cuándo se manifiesta. Cuándo es Dios que está trayendo la palabra de sabiduría. Mire, la escritura muestra que en un momento Dios le habló a un profeta. Y este profeta fue a llevar una palabra, el profeta joven y el profeta viejo. ¿Cuántos han leído esa historia? Que el profeta joven, Dios le dio una palabra para el profeta viejo, que estaba haciendo las cosas incorrectas y estaba mal, en pecado. Y el profeta joven fue a llevarle la palabra al profeta viejo. Recuerdo que le dio la palabra a los hijos que estaban ahí. Cuando llegó el padre, dijo, ¿por dónde se fue? Le contaron todo lo que el profeta joven dijo. Y preguntó el profeta viejo, ¿por dónde se fue? Dice que le alistaron el asno y se fue detrás del profeta joven. Cuando llegó en cierta parte, lo encontró sentado al profeta joven. Y le dijo al profeta joven, ven a mi casa. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras del profeta joven hacia el profeta viejo? Dios me dijo que ni comiera contigo. Manifestó la palabra de sabiduría que Dios le había dado. Que no regresara a su casa ni me fuera por el mismo camino. Pero este hombre insistió tanto y se lo llevó el profeta viejo hasta su casa. Cuando llegó en su casa, en la casa del profeta viejo, y comió con el profeta viejo, Dios utilizó al profeta viejo y le dio una palabra al profeta joven. Y por causa de haber desobedecido la voz de Dios y la palabra de sabiduría y no haberle prestado atención, dice que cuando salió se lo comió un león. Dios le dijo, tu cuerpo no va a descansar en el sepulcro. No va a llegar allá, no te van a enterrar. Le preparó un león por allá y se lo comió. Porque no le prestó atención a la palabra de sabiduría que Dios le dijo. Le dijo que no se regresara, que no se sentara a comer con el profeta viejo, pero no le prestó atención. Dígale al que está a su lado, es mejor que le prestes atención a la palabra de sabiduría. No tomó en cuenta la palabra del profeta o la palabra que Dios le dio. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, presta atención a lo que te voy a decir. Vas a ir, me vas a destruir esa nación, vas a matar a niños, vas a matar a ancianos, vas a matar a mujeres, vas a matar al rey. No vas a tomar nada porque todo eso es maldito. Y perdóneme la expresión, pero eso es lo que establece ahí, lo que dice ahí. Todo eso es anatema. No vayas a tomar nada. Pero sin embargo no tomó en cuenta la palabra de Dios. Dejó libre al rey, se lo trajo vivo. Y además de eso se trajo las vacas gordas, se trajo el botín. Y después vino la palabra de sabiduría. ¿Dónde se manifestó? Dios le dijo, Samuel le dice a Saúl, Dios se ha buscado uno mejor que tú. Ay, Dios mío. Conforme a su corazón se manifestó la palabra de ciencia juntamente con la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia trabaja con el pasado y el presente. Sabiduría siempre trabaja con el futuro. Así que la palabra de sabiduría se puede manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras. La escritura también muestra en el libro de los Hechos que Pedro estaba orando. Y dice la escritura que bajó hacia él un lienzo. Comenzó a ver una visión. Recuerde que la palabra de sabiduría puede venir a través de una visión. Comenzó a ver una visión. Y mientras veía la visión, la palabra de sabiduría comenzó a salir. Él le dijo, Señor, nunca he comido algo impuro, algo inmundo. Y vino la palabra de Dios, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y vino la palabra de Dios. Ahí hay dos hombres que te vienen a buscar en la puerta. Te vienen a buscar. Palabra
de ciencia. Está hablando y palabra de sabiduría. Hablaba de los hombres que venían y que iban a estar ahí, o que ya estaban. Le dijo, no temas ir con ellos, porque hay un hombre que te está esperando, Cornelio. Así que Dios puede hablar de diferentes formas, de diferentes maneras. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22, verso 17. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué le dijo? Que se diera prisa y saliera. ¿Por qué? Porque no iban a recibir su testimonio acerca del Señor. ¿Qué estaba hablando el futuro? Date prisa y sal, porque no van a recibir tu testimonio. Lo que tú vayas a decir más adelante, si te quedas aquí, no lo van a recibir. Le dio una palabra de sabiduría. Le dijo, no te lo van a recibir. Se manifestó esa palabra de sabiduría. Ahora el diablo ha tratado de imitar todo esto. El diablo es un imitador. La primera fotocopiadora que salió fue el diablo. Esa fue la primera que salió. Y así hay, oh Dios, hay personas y posiblemente muchos de los que están aquí llegaron a ir, porque yo creo que ya no van, a los brujos. Pero iban a los brujos era porque querían saber el futuro. Yo quiero saber qué es lo que está preparado para mí. Pero todo eso es mentiras. Porque el único que sabe el futuro exactamente es Dios. Cuando una palabra de sabiduría se manifiesta, está manifestando la mente de Dios, los pensamientos de Dios, la omnisciencia de Dios. Y el diablo trata de imitar y de adivinar el futuro. Ahora, sabemos que por causa del rompimiento de algunos principios de la palabra de Dios, el diablo sabe lo que va a suceder. Por ejemplo, si alguien persiste en el pecado y pecar y pecar y pecar, el diablo sabe que lo va a matar y que esa persona se va a morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el salario y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. No hay nada que él pueda saber que Dios no lo sabe o no lo dijo Dios. Ahora, esta palabra de sabiduría no está hablando de un conocimiento adquirido. La palabra de Dios nos hace sabios. Pero no es a esa palabra de sabiduría que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del don de palabra de sabiduría. La palabra de Dios nos hace sabios para saber cómo dirigirnos, cómo caminar en esta tierra, cómo movernos, cómo accionar y cómo tomar decisiones. Pero cuando la palabra de sabiduría se manifiesta es algo sobrenatural. No es algo que ya tú tienes ahí grabado en tu mente, que nosotros podemos llegar a conocer a través del estudio de la palabra de Dios. Podemos adquirir una sabiduría. Cuando Pablo habla de esta sabiduría, no está hablando de la sabiduría que Salomón adquirió pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría. No está hablando de lo que Santiago habla en el capítulo 1, verso 5, diciendo que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos. Cuando habla de esa sabiduría, está hablando de otro tipo de sabiduría, no de la palabra de sabiduría que manifiesta el Espíritu Santo. Pero muchos hoy en día confunden lo que es la palabra de sabiduría y la sabiduría que hemos adquirido por el estudio de la palabra. Ahora el diablo ha tratado de imitar o ha imitado esta palabra de sabiduría. Y ha imitado la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y el presente. Mire, cuando estábamos en Radio Perijay se paraban algunos brujos. Bueno, en tal lugar hay una señora así asado. Aunque algunos son informantes, ¿oye? Algunos primero envían a los pueblos, envían los informantes. Alguien que comienza a investigarle la vida de varias personas y después lo lanzan por la radio. Hay otros que tienen un mayor nivel satánico y los demonios le dicen las cosas de las personas. Está aconteciendo esto con una mujer y pasa esto y pasa lo otro y tu marido te ha golpeado, te ha maltratado y te dijo que hoy te iba a dejar. Bueno, ven acá, te vamos a hacer unos trabajitos y vas a salir de ese problema. Imitando la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y el presente. Y el futuro, ven acá que te vamos a arreglar el asunto. Pero mentiras del diablo. Pero hermano, cuando Dios dice algo, escríbalo.
métalo en las tablas de su corazón, escríbalo allí, póngalo en los carteles, póngalo en su cuarto, aleluya, póngalo en el baño, porque le aseguro que eso se va a cumplir. Ay, ay, ay. Santo, santo, santo. La palabra de sabiduría también se puede manifestar a través de los ángeles. La Biblia enseña que cuando María estaba allí en su casa, en la etapa del desposorio, que era prácticamente un matrimonio, el desposorio, era un compromiso, un año antes de casarse, de consumar el matrimonio. Y eso era considerado un matrimonio. Esa es la etapa del desposorio, ese era el noviazgo que habla la Biblia, ese es el noviazgo que presenta la Escritura. Un compromiso para llegar al matrimonio. No durar 3, 4, 5 años, 10 años y después no se casan nada. No. Ese es el desposorio. Mientras ella estaba en el desposorio, en ese tiempo, en ese lapso de ese año de compromiso con José, ella sale embarazada. Ahora ese embarazo era tomado como un adulterio. Por eso José quiso dejarla secretamente. Porque si él dice que ella salió en ese tiempo embarazada, María era digna de apedrear. Pero dice la Escritura que el ángel se le apareció a María y le dice: María, eres llena de gracia, Dios va a poner en ti, en tu vientre, un niño, y el cual vas a llamar Jesús. Le estaba dando una palabra de sabiduría. Si María dice: yo no quiero eso, Dios no lo hace. Porque estaba la cooperación de parte de María. Ahora aquí entramos en un detalle. Cuando la palabra de sabiduría se manifiesta, necesita de la cooperación de nosotros. Bien sea para obedecer, para que la palabra que Dios te dio se cumpla. Lo que Dios está manifestando, por ejemplo, de repente Dios le ha hablado a alguien que tiene un llamado al ministerio, a un pastorado, a un evangelista, a un maestro, X ministerios dentro de esos 5. Y Dios le habla: tengo este llamado para ti, te he llamado para esto, te he llamado para esto. Pero si esa persona no estudia, no ora, no escudriña la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a cumplir eso? Necesita la cooperación de nosotros. Así que el ángel le habló a María, le dijo: María, vas a concebir en tu vientre y el niño que nacerá lo vas a llamar Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Le estaba hablando una palabra de sabiduría, algo que se iba a cumplir más adelante. Y le habló también allí mismo una palabra de ciencia. Le dijo: tu parienta Elizabeth está embarazada. Ya tenía 6 meses de embarazo. Ciencia, pasado y presente. Sabiduría, futuro. Tenemos que estar pendientes de la palabra de sabiduría. ¿Con qué trata la palabra de sabiduría? Con el futuro. El futuro. Hechos capítulo 2, verso 39. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿De cuál promesa estaba hablando? Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Pedro? De la misma forma como nosotros hemos sido bautizados del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, para vosotros también es la promesa. Le está dando una palabra de sabiduría. Lucas 24:49, el Señor le dice: quédense en Jerusalén, porque el Espíritu Santo va a venir. ¿De qué le estaba hablando? De un futuro. El Espíritu Santo va a venir. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Le estaba dando una palabra de sabiduría. Van a recibir poder. No se vayan a mover. Quédense ahí en Jerusalén. Porque cuando ustedes se queden ahí, el Espíritu Santo va a venir, los va a llenar con su poder. Vamos a ver ahí Lucas 24:49 un momento. La palabra de sabiduría se movió a través de Jesús. Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A través de Jesús se movió una palabra de sabiduría. Les dijo: quédense ahí hasta que venga el poder que viene desde lo alto.
Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Mire que no le estaba diciendo ustedes tienen poder, no les digo van a recibir el poder. Futuro, palabra de sabiduría que tiene que ver con el futuro. Así que la palabra de sabiduría se puede mover de diferentes formas, por diferentes medios, de diferentes maneras. Dios te puede hablar audiblemente y traer una palabra de sabiduría. Dios te puede hablar en tu interior. Mire, recuerdo ya tiene ya varios años, antes de entrar a Radio Perijá, yo recuerdo que estaba orando en el local donde estábamos anteriormente, y mientras oraba, hermano, yo le estaba orando al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que mientras estaba allí orando de rodillas con mi frente en el piso, comencé a ver, oí la voz de Dios que me dijo: este es el hombre con quien vas a hablar. Y vi al hombre allí arrodillado en el cuarto. Este es el hombre con quien vas a hablar. Me dio la palabra de sabiduría y me mostró una visión donde me mostraba la persona con quien iba a hablar. Hermanos, y cuando yo llegué a esa emisora, me atendió la secretaria, y cuando la secretaria me atiende, me pasa al director. Cuando me siento a hablar con el director, era la persona que Dios me había mostrado mientras estaba ahí. Trajo la palabra de sabiduría y la visión. ¿Quién era el personaje? ¿Con quién iba a hablar? Porque cuando la palabra de sabiduría se manifiesta con algo sobrenatural, algo que tú de repente, que tú desconoces, que no sabes. Ahora piense, el diablo es un imitador. Y hay personas que también tratan de manifestar ellos mismos la palabra de sabiduría, cuando es el Espíritu Santo quien la mueve. La palabra de sabiduría, diciéndote: no, mañana tienes que ir al médico. Resulta ser que oyó que mañana ibas al médico, por decir algo. Y más con la palabra de ciencia, que eso el viernes le vamos a dar fuerte. Porque hay gente que habla palabra de acuerdo a la circunstancia que ha oído. Dios me dio una palabra para ti, pero resulta ser que sabe por boca de otro todo el problema de él. Y en base al problema, Dios me dio una palabra para ti. Has tenido muchos problemas. ¿Quién no sabe eso? Hasta la iglesia completa la sabe, porque se lo ha dicho a toda la iglesia. Igualmente con la palabra de profecía. Ya voy a terminar. Mire, hermano, ¿sabe cuándo se van a acabar los falsos profetas? ¿Usted sabe cuándo se termina eso? ¿Sabe qué hacían con los profetas cuando una palabra no se cumplía? Los apedreaban, porque tenían que hablar, porque en verdad era Dios quien te iba a hablar. Si no, pero yo creo que esos tiempos tienen que volver para que se acaben eso, el mal uso de los dones dentro de la iglesia. Así te dice el Señor: cásate con fulano, tu esposo no es fulano, es fulanita. Ay, Dios mío. Pero eso lo vamos a tratar en el don de profecía. Eso se lo voy a dejar para otro capítulo. Ok, vamos a dejar hasta aquí la palabra de sabiduría, y el viernes continuamos con la palabra de ciencia. Y así vamos a ir desglosando uno por uno cada uno de los dones, hasta que sepamos cómo se mueven cada uno de los dones. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando estos dones se mueven basados en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no se mueven. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.